this one will be both in Spanish and English, so feel free to speak whatever language you feel more comfortable with. Donia understands Spanish, but probably she will answer in English. So, ok. Bueno, colegas, bienvenidos a todos y a todas al cuarto taller del Orgullo desde la mirada migrante. Este es el segundo encuentro dedicado especialmente a las tareas de datos eh, en la región para ver cómo se pueden incluir desde una mirada responsable y crítica las variables de diversidad y géneros en nuestras tareas de datos, no solamente de ETM, sino también en otro tipo de investigaciones. Este taller inició el 7 de junio en el marco del Mes Internacional del Orgullo y en conjunto con el área de protección, veo algunos colegas del área de protección conectados, de la oficina regional, definimos hacer estos encuentros. Los primeros 3 fueron abiertos para externos también, donde problematizamos la cuestión de la diversidad en la región, a nivel global también, con unos estudios que compartieron colegas desde la sede. Bueno, también contamos con la participación de organizaciones de la sociedad civil, de migrantes de la diversidad. También contamos con la participación de funcionarios de gobierno que mostraron cómo trabajan y en desarrollando planes de seguimiento para la protección de los derechos humanos de las personas de la diversidad y que además son migrantes. Y bueno, estos últimos 2 encuentros están puntualmente dirigidos a las tareas de datos e investigación. Hoy contamos con la participación de Linda Cotone, que se unirá en unos minutos, y de Damián Pavone, que es una colega de la sede, especialista en protección. Le voy a pasar la palabra para que pueda presentarse. Bueno, yo soy Ignacio Agustinza, asistente de datos y ETM de la oficina regional. A ver, ahí Sí. ya estoy. It's moving right. Bien. Doña, once I finish, bueno, al final de esta sesión vamos a reconocer qué información necesitamos para una respuesta inclusiva con la comunidad LGTBIQ+. Vamos a identificar los métodos y fuentes adecuadas para obtener esa información necesaria. Y por último, explicar por qué no identificamos el número de personas de la comunidad. El resumen de la sesión es, bueno, ¿qué es la comunidad LGTBIQ+, por qué necesitamos estos datos? La OIM es una organización responsable en el uso de los datos, qué tipo de datos sí necesitamos, cómo podemos recopilarlos, por qué no recopilamos el número o prevalencia de personas de la comunidad, y bueno, por último, las conclusiones. Si tuvieran comentarios, consultas, les invito a que vayan dejándolas en el chat, así las podemos retomar. Tonia, over to you. Gracias, Ignacio. Can you see the new slide? Okay. As Ignacio said, I work for the HQ, SEDE, and I work specifically on information management, DTM, and protection mainstreaming in DTM and in data and analysis activities. And what I am showing you now on the slide is the IOM decision-making tree for data on persons with diverse SOGIESC. A decision-making tree that can help you is a very simple tool. It's 1 page and it's online. You can find it in the link that I shared in the chat to help you identify the data that you need, how to collect them, depending on the different objective and purpose that you have in mind. So starting from what are the purposes and the objectives of your data collection, what are you going to use the data for? Then the tree, which is just a flow chart,
will help you go through and identify which data then to collect and how to collect them safely, how to gather them. It doesn't mean that you need to collect them. Maybe they're already available. Ignacio, what is the Spanish translation for flowchart? Cuadro de flujos. Say that again. Cuadro de flujos. Cuadro de flujos. Okay. In Italian, it's similar, but so what we are going to do today, I'm going to give you a short introduction of the different parts of the decision-making tree. And then Linda and Ignacio are going to show you in details the different purposes, so the decisions that you need to make, and then what information you need, how to collect it. So last time we ended our session with the invitation to you, with the kind request to you to think about why you would need to collect information and data about persons with diverse SOGIESC. What decisions regarding your programming or your strategy do you need to make? Do you need to make? So what do you need the information for? What are your reasons for collecting information? I wanted just to open up this session with some of your input. If you have thought about it, and you can put it in the chat, or you can talk if you prefer, but tell us, what did you encounter in your own experience? What do you think that you need data on persons with diverse SOGIESC for? When SOGIESC is really the umbrella term, as we said last time, for the community LGBTQI+. Anybody has thought about it? Why do you need data on persons with diverse SOGIESC? Pueden usar el micrófono, hablar directamente o dejarlo en el chat de por qué creen que necesitamos datos e información sobre diverse SOGIESC. Esto como para activar un poco, sé que es temprano, muy temprano en algunas misiones, así que es también un poco para romper el hielo. No sé si recuerdan lo que vimos la semana pasada. Maybe the question is, do we need? ¿Necesitamos datos? What do you think? ¿Qué piensan? Linda dice que sí. María dice que sí. Ok, bueno. Bárbara, bueno, para adecuar los programas que bien. tenemos para... Sorry, go ahead. Your pronunciation is better than mine, so go ahead. Para adecuar los programas que tenemos para las personas en movilidad, saber cuál es su perfil, sus necesidades básicas. Y hay otros colegas que adhieren a eso, entonces puedo decir que hay más. Okay, so Barbara identified a very specific purpose. So we need it so that we know how to adjust our programs for every group in the group that is moving, in the migrants, so that we make our response inclusive for everybody. Everybody has specific rights, specific needs, specific priorities, but also some different obstacles due to whatever characteristics they have. This is not only for persons with diverse SOGIESC, it's for everybody. So if I and Ignacio were moving from one place to the other, Ignacio would have probably different needs and different risks, and I would have different ones. If I am a woman alone moving, I have different risks and obstacles accessing services and being safe than if a man or somebody with a diverse gender identity has. So we want to consider the data for persons with diverse SOGIESC within this larger perspective that is identifying the data and the information we need to respond to the needs and priorities of everybody in the group, but not treating people as if they were the same thing, because people have different
characteristics and therefore different needs and different risks. And Christian is also adding, sí, son claves para conocer las necesidades, sus preocupaciones, agencias, etc. What do you mean by agencia, Christian? This is my limited Spanish. Christian, ¿qué entiendes con agencias o agencias? No sé si estará. But in general, we call it agencia in Spanish. I think in English too. When people resist or organize it to deal with a very difficult situation and not only as a victim. Capacidades individuales, dice Christian. Thank you. Oh, and Barbara is actually explaining why I got confused, because agencias I thought of agencies, but good, thank you. So the capacities of everybody, of the different groups of people. Thank you very much, Christian. That's very important. Good. Let me move then to the next slide. Go ahead. Yeah. Sorry, may I add something about Christian comment? I think a very key word he picked is sensible. Los programas son sensibles a sus realidades, which is different from saying we need specific program for diverse associates migrants. I think, Christian, this is key in your message. We will see that later, but maybe we don't have to prepare a whole new program for diverse associates migrants, but we have to add this perspective to what we already have. So thank you. Thank you, Ignacio and Christian. That's absolutely crucial and important. We'll have some examples later, but continue thinking about it. So we have in this diagrama de flujo, we have a few identified the main purposes, the main decisions that we as humanitarian or development workers need to make, and for which we need information. I think all the ones that you have mentioned are part of these 6 basic ones. The first one would be improve access of persons with diverse SOGESC to basic goods and services. Design response to address specific requirements. So the distinction Ignacio was making between having specific activities targeting the needs of specific groups, and then design all programs, as Ignacio was saying, so to be inclusive, to be sensibles, and safe for persons of diverse SOGESC. So that's the first main decision or main action we need to take, why we need data that help us make these decisions. The second purpose is to help mitigate the specific risks that are faced by persons with diverse SOGESC. In protection language, we talk about protection risks or risks in general. Risks are specific to the group. What risks that I run are different from the risks that maybe Linda is running. So we need to identify, have specific information so that we make the projects and, we make the access of persons with diverse SOGESC safer, addressing some of the risks. So to give an example, if there is a service that requires identification of sex, gender, and so on, we need to plan that service in a way that is safe for persons with diverse SOGESC to access them without running risks related to maybe discrimination, maybe violence, and so on and so forth. We also need to adjust programming based on the changes in the situation, which means the first 2 objectives we had, we can consider them, and we should consider them at the beginning of our response, but we need to continue considering them over time because things change, needs change, priorities take different
positions. So what was high priority at one point, maybe now is lower priority, and the other way around. And risks, new risks might come, new resources, new services, new solutions can come up. So we need to consider how all these things evolve over time. And then the fourth box in purple, we also need to know how to adjust our response over time, keeping in mind all these things that might change. So we need to be able to monitor how persons with diverse OGS, together with all the other groups, access or do not access our services, our programming, our activities. We also need information on persons with diverse OGS to build service mapping, meaning referral pathways. Those are the things that our colleagues in protection know very well, help them refer people to specific services, knowing that that service is equipped to provide assistance that is tailored, that is specific, that responds to the need, but also that is safe for the person to access. So we need to have information to build those service mapping and referral pathways. We also need information to ensure that any type of case management activities that you do. What's the word for case management activities, Ignacio? Sorry. In Spanish. Creo que serían actividades de gestión de casos. Ahí está. Gestión de casos. Okay. Any type of this activity needs to be safe and appropriate, and needs to know how to respond to the risks and needs of the individual people. So these are the main objectives, the main reasons why we need information and data. Let me see if I can move forward at this point. For each one of this objective, we need different types of information. And I think this is my main message for you today. Don't think that we need the same information for everything. We need specific information for any purpose we have. In some cases, the same information can be used for different purposes, which is great because then we work less and we have more the same data we can use for many things. But we need to always consider what information we need to use for the specific purposes. I'm not going to what is on the slide because you will have that in a bit with Ignacio and Linda. So what next? Once you have identified, once you know what information you need for your specific purpose, then you go and see if you already have that information. Important not to just rush into data collection, because a lot of the times either you, your colleagues, IOM, government, UNHCR, clusters where clusters exist, NGOs, specific organizations might already have that information. And you really should avoid going to collect new information. We should all avoid that if we already have it. Among other things, we reduce the risk for people, both our staff and the people we interview, but also we respond much more quickly if we don't have to waste time collecting information. So we look at what we have. If the data we have are sufficient and they are reliable, of course, useful, then we do not need to do any data collection. If they're not, if we still have gaps in information, we need to identify those gaps and only see how we can collect the specific information we don't have or our partners don't have. I see something in the chat. Thank you, Christian. Christian is supporting Gestión de Casos. Excellent. So how do I collect the data that I need, but I do not have? So once I know what gaps I have, how do I collect those gaps? Well, first of all, we use the decision tree, as Ignacio and Linda will show us, to identify the right method of data collection. Is it key informant interviews? Is it focus group discussions? Is it existing secondary data we said? Is it interviews with social workers, interviews with organizations that work with people with diverse OGS? Different methods and sources will serve your need and will be a safe way to collect the information you need.
Then you establish links, and this is really important, with organizations that support, work with, are composed of persons with diverse SOGIESC. Remembering that there is not one organization for every group, but you need to have this safe and trusted relationships with the ones that are existing in your context. And then remember not to include any question that has to do with persons of diverse SOGIESC in interviews or assessments that are dedicated to the general population. For example, it's H&O time, humanitarian needs overview, it's MS&A time now, it's multi-sectoral needs assessment time. You know, this big data collection exercise that OCHA or DTM or REACH or somebody else does for the whole population. They interview, you know, people from all the locations and so on. Don't include data questions about SOGIESC in these type of exercises for different reasons. We can talk about it later a little bit better, but it's very important that we remember not to do it. And then extremely important, that's why it's in red, do not ask people about their SOGIESC. We are going to look more in details about this later. I know that many times we feel like we need to, because it's respectful sometimes, or we want to make sure that people have and comply and their rights are recognized and so on. But remember that it's a no-no. We have a red line there as IOM. We do not ask people for their gender identity, sexual orientation, or sex characteristics. When in doubt, check with your protection colleagues. You have them at regional level, and we have them also at a global level in HQ. Contact the regional colleagues. The regional colleagues can always loop in the people in HQ to have support. In order to achieve your purpose, how do we do that in a safe, appropriate manner? Because we know you need information, but we can help you access this information and find this information in a way that does not put anybody at risk. Excellent. You will see that there are certain caveats, certain things to remember in the decision tree. For example, on when you do focus group discussions, it's very important to run a risk assessment. Is a focus group discussion something you can do safely or not? Remember last time we talked about all the legal and cultural issues and threat and risks that people might face. So keep all of those in mind when you decide what type of data collection exercise you're going to carry out. And we're going to talk about different things today. Remember that in none of these situations, we're talking about data collection that enumerators, for example, DTM, or other enumerators can do. We are specifically going to talk about data collection that protection colleagues or protection experts, with a specific attention and understanding of the risks faced by persons with diverse SOGIESC in their context have. Those are the people that we are saying can do this type of data collection. Who collects data is extremely important when it comes to the harm that we can do. So let's remember those little caveats. And at this point, I'm going to hand over to Ignacio to go through our exercises to look more into details about the data we need and then how to collect them. Ignacio, you want to take over? Yes. Okay. Well, thanks, Tonia. Okay, tell us, what do you need to know to ensure that your programs are inclusive and safe for persons with diverse SOGIESC? Use the chat or speak unmuting your microphone. ¿Qué necesitamos saber para asegurarnos que nuestros programas son inclusivos y seguros para personas de diverse SOGIESC? En base a esto que Downey estaba comentando, en base a lo que vimos la semana pasada, esto que mencionaba Daunia previamente, de los red lines, de los no-nos, que les decimos a la hora de incluir datos. ¿Quién se anima?
A ver, les doy una pista de lo que no necesitamos saber. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? Eso, por ejemplo, no necesitamos saber y es un red line. Entonces, si no necesitamos saber el número, ¿qué necesitaríamos saber para que nuestros programas sean inclusivos de personas con de la diversidad? Si no es el número, sino es la prevalencia. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver acá. Lo que mencionábamos antes, las necesidades específicas de las personas con diverso GIESC. ¿Qué barreras estas personas se enfrentan en el acceso a servicios y bienes básicos? ¿Qué tipo de soluciones encuentran para superar estas denominadas barreras? Entonces, no preguntamos por cantidad ni por número, sino que lo que buscamos identificar son aspectos problemáticos, es decir, las necesidades específicas y qué barreras enfrentan estas personas para el acceso. Y a partir de eso, pensamos soluciones. ¿Sí? Si alguien puede tirar un thumbs up o algo como para saber que estamos... Ahí está, perfecto, gracias. Bien. Use the chat to tell us what method would you use to collect specific needs, barriers, and solutions, and why? Household structured interviews, focus group discussions, non-special key information interviews, observation by DTM enumerators. Si quieren pueden poner los números en la, en el chat y vamos comparando. 1 y 2 dicen. Hay alguna que es bastante fácil. Non-special key informant interviews. Si estamos hablando de necesidades específicas, yo lo descartaría. ¿Quién más se arriesga y dice? También puede usar el micrófono, claro. Ok, a ver. Focus group discussions. Uno dice Bárbara, dice usen expert interviews and focus group discussions with individuals with diverse OGS on what barriers they face. Expert interviews with diverse OGS, esto es civil society organizations. Interviews with service providers to assess if services are inclusive and safe for persons with diverse OGS. Debrief with protection and field staff. Entonces, trabajar con Ignacio, entrevistas con foco. there was somebody who raised their hand. I don't know if they want to say something. And Eugenia and Barbara have an answer in the chat. Sí, Eugenia seleccionó el 1 y el 2 y Bárbara el número 1 y no estoy viendo la mano levantada, pero si hay alguien que quiera hablar, adelante, por favor. Gracias, Ignacio. No, era yo, Eugenia. Saludos. No, yo me iba a referir porque había escogido esos, pero adelante, tranquilo, ya veo que estás explicando. No, pero si querés mencionar por qué seleccionaste el 2, adelante. Sí, bueno, creo que en una discusión de grupo focales, digamos, las personas se pueden sentir en un lugar seguro, ¿verdad? Que es algo ya está planeado, se han escogido las personas, se han invitado, ellas han aceptado voluntariamente participar, entonces creo que se puede profundizar también en las necesidades, ¿verdad? Y ejemplos específicos en los cuales ellos han tenido barreras o algún problema para poder entonces tener una información más específica y poder actuar para hacer algo al respecto. Mira, acá, ahí está. Ok. Pregunta Eugenia. Sí. Claro. ¿A qué te También, referías? sí, ajá. Si son necesidades específicas, barreras y soluciones, yo
invitaría a personas directamente, ¿verdad? De este grupo poblacional, porque ellas son las que enfrentan el día a día, ¿verdad? Las situaciones, ¿verdad? Entonces son los que mejor saben eh, cuáles son sus necesidades, barreras y soluciones, ¿verdad? Cambio. Perfecto, gracias, Eugenia. Exactamente. Eh, Si vemos el cuarto punto, que es el Debrief with Protection Field Staff, esto es clave, el ida y vuelta, esos feedbacks constantes que tiene que ver con los colegas de protección, con los colegas que están en el campo, por los colegas que están en el campo son los ojos de la organización en el terreno y esta primer fuente por donde ingresan toda esta información y datos que puesta en común y socializada con los colegas de protección, puede venir en una mejora de las respuestas. Así que eso siempre, ¿no? Como tener bien aceitados esos canales de comunicación. Bueno. What Ignacio, do you need to know sorry. to... Sí, If you go back, I just wanted to note, because both Eugenia and Barbara said one, and this is, of course, an exercise to learn, so don't worry, just answer, and it's good for discussion. Household structured interviews is not a method that we use, because that is done in a way that households are selected randomly. So we don't know who in the household which household will be selected. And as we said, we do not include questions about persons with diverse OGS in exercises, data collection that are targeting the whole population for safety and other issues. So the household, think of the household interview as they do with the MSNA. They interview a number of households in each community. They will not target only a household with persons with diverse OGS. But even if they did, a lot of the issues, sometimes, not all the time, but sometimes persons with diverse OGS have problems within their household. So it's not safe to ask questions around that either. Thank you for the thumb up, Eugenia. It's good to have feedback. Over. gracias, Doña, por aclarar esto. Sí, entonces en las entrevistas grupales o a un representante no se pueden incluir las preguntas. Bueno, pasamos a la siguiente. What do you need to know to help mitigate specific risks faced by persons with diverse OGS? ¿Qué necesitamos saber para ayudar a mitigar los riesgos específicos enfrentados por las personas con diverse OGS? ¿Qué creen que es necesario saber, conocer, identificar para ayudar a mitigar los riesgos de las personas de la diversidad? Bárbara says, age, sex, si tienen alguna vulnerabilidad de origen, vulnerabilidad y el origen. ¿Ok? ¿Alguien más? On how persons with diverse OGS are impacted by the crisis, risks and threats, resources and risk, mitigation measures, priorities. Esto es importante porque estamos hablando de un impacto diferencial. Claro. Queremos saber, necesitamos información para mitigar los riesgos, primero tenemos que saber cuáles son esos riesgos. Como vimos en el encuentro pasado, hay riesgos asociados desde violencia y discriminación hasta problemas en el acceso a la documentación que identifique, que refleje su identidad de género, por ejemplo, para las personas trans. Entonces, ¿cómo las personas con diversos OGS están impactadas por las crisis, los riesgos, las amenazas y los recursos también, porque muchas veces las personas de las minorías, pero también las mujeres, tienen un acceso diferencial y menor a los recursos disponibles? Eso también hay que preguntarse y hay que investigar. Y también cuáles son las prioridades dentro
de estos riesgos, ¿no? Podríamos jerarquizarlos desde el más inminente, desde el más peligroso, hasta el menos peligroso. Bueno, eso nos va a permitir orientar nuestra respuesta en función del tiempo, de los recursos, etcétera, etcétera. Gracias, Bárbara, por tu respuesta. Y ahora, ¿qué pasó acá? A ver. Ok. Usen el chat para decirnos, what method would you use to collect risks and threats, resources and risk mitigation measures, priorities, and why? Las opciones son household structured interviews, expert interviews with diverse OGS, CSOs, non-specialized informant interviews, and for observation by determined enumerators. Bárbara dice 2 y 3. ¿Qué otra opción podría ser? Civil Society Organization, sí. Los colegas se animan. Bueno, sería el número 2, entrevistas con expertos, con organizaciones de sociedad civil, con foco en personas de la comunidad. Laura también decía el número 2. Para esto se recomienda usar, bueno, las entrevistas con expertos de organizaciones de sociedad civil de la diversidad o con individuos de la diversidad, con personas de la diversidad, focus group discussions con personas de la diversidad y, bueno, el intercambio debrief con los colegas de protección y los colegas en el campo. Ahí Daunian pregunta, eleva la apuesta y pregunta, ¿por qué no la número 3? ¿Por qué no podríamos hablar con Key Informants, que es un recurso que solemos usar, hablar con informantes clave, que no son especialistas, dice Eugenia? Bien, y estamos diciendo que como no buscamos relevar la prevalencia, es decir, cuántas personas de la diversidad hay en un espacio y tiempo determinado, nuestro enfoque es en necesidades específicas. Entonces necesitamos personas que estén capacitadas para identificar necesidades específicas. Entonces, informantes clave, por más que sean clave en otros aspectos, en otras temáticas, no son útiles a los fines de identificar necesidades específicas. Claro, y ahí dice, Daunia, claro, es lo que DTM generalmente usa preguntarle a personas no expertas. Esto es clave a la hora de diseñar de DTM en terreno. Daunia, something that I would like to say is that these specific exercises are complementary with regular DTM, right? Could you add something on that point? Tanya, can you hear? Hi, sorry, I lost the connection for a minute. Can Yes. you still see the presentation? Okay. Yes. Okay, good. Did you ask me something? Yes, could you add something on how these expert interviews with diverse associates SEOs are complementary with other regular DTM exercises, such as flow monitoring surveys or registries? Or if they are not complementary, Oh, yes. could you explain shortly? So the expert interviews are interviews with people who have specific expertise on the subject matter. If you look at GBV, when you talk about expert interviews, there would be GBV experts, GBV service providers,
and so on and so forth. So in this case, it could be persons from the community that identify with persons with diverse OGSC. It could be those organizations working with persons with diverse OGSC. It could also be expert in protection that have the field experience, and they see what is that is impeding access, or what are the risks that people face. So it depends what is in your context. Those are the experts. So these are expert interviews specifically with organizations that work with or for persons with diverse OGSC, and they are very, very different from what DTM usually does. DTM goes to 1, 2, 3 persons per community and asks about the whole community. And so this is one of those exercises that is not specific, so we cannot ask about specific needs of any group, because the person who is answering is not necessarily coming from any of these groups. The other thing the DTM does is individual interviews, flow monitoring, right? Again, it's a questionnaire that is done not for specific person, a group of persons, is to understand more or less the profile of the whole community or the whole group of people migrating. So these are very different exercises that are used for different things. When it comes to SOGIESC, we really want to stress that it needs to be done by experts, organizations that work with persons with diverse OGSC, or with persons with diverse OGSC themselves, because they are the only ones that can actually tell you these things. Over. Great, Antonia. Very clear. Thank you. Bueno, aquí no sé si recordarán quienes estuvieron presentes la semana pasada, la colega Claribel Miranda, del área de protección de la oficina regional, presentó los hallazgos principales del estudio que se hizo a nivel suramericano, que se llama Evaluación Rápida de Evidencia sobre Riesgos de Protección de Población Migrante en Sudamérica. Este estudio cubre riesgos en general, no únicamente los riesgos para personas de la diversidad, pero también logró mapearlos, logró identificarlos. Entonces, mencionaban Linda y Daunia la semana pasada que esto constituye una buena práctica. Esta ficha de investigación, esta evaluación rápida constituye una buena práctica. Y en términos metodológicos es un referente. Entonces vamos a mostrar un poco cómo fue la metodología de dicha investigación. Se realizaron 74 encuestas a profesionales de atención directa a población migrante en 10 países entre el 7 y el 21 de diciembre del año pasado, o sea, es bastante reciente. Se realizaron más de 60 estudios bibliográficos sobre protección de derechos humanos de personas migrantes en la región. Y el instrumento de recolección de datos utilizado fue un formulario escrito, virtual, autoadministrado a través de la plataforma Google Form. Bueno, estas son especificidades técnicas de la metodología con la que se recolectó esa información. Las herramientas de recolección de datos, el cuestionario tenía un contenido de 25 preguntas dirigidas a funcionarios de instituciones, a organizaciones sociales y organizaciones internacionales que atienden a la población en movilidad humana en las fronteras suramericanas estudiadas. Participaron 74 personas de 10 países, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Creo que no quedó ningún país por fuera. Entonces, por eso es que decimos y sabemos que este estudio es una buena práctica. Bueno, en cuanto a las recomendaciones más ligadas a la metodología y la recolección de datos, el estudio identifica, bueno, primero, socializar los hallazgos de las investigaciones, esto es clave. Porque, como decíamos al principio, no hay que buscar inventar desde cero, encontrar desde cero esos datos, sino que la revisión bibliográfica es clave, porque tal vez nos estamos ahorrando tener que ir al terreno y entrevistar a estos expertos de sociedad civil.
Segundo, abogar por leyes que promuevan la igualdad de derechos y la generación de procedimientos que faciliten la adquisición de documentación a población migrante, sin discriminación. En tercer lugar, avanzar en acciones que permitan desarrollar confianza entre la población migrante no regularizada y las instituciones estatales que los atienden, disminuyendo los temores a represalias y deportaciones. Esto, Claribel, la semana pasada hacía énfasis porque esa brecha, ese distanciamiento que lamentablemente persiste y que a veces aumenta entre las personas en situación de y las autoridades son los que terminan profundizando esa falta de acceso a derechos y servicios básicos por no querer mostrarse, por no querer exponerse. Esto aumenta cuando para algunas personas de la comunidad de la diversidad, porque su DNI puede no representar su identidad de género, por exponerse a ser discriminados por su orientación sexual. Entonces, a cortar, a achicar esta brecha entre las personas no regularizadas y las instituciones y autoridades es clave. El cuarto punto es fortalecer las organizaciones sociales especializadas en población LGTBIQ+. Esto es clave porque, como vimos en los otros estudios, ya hay muchísimo trabajo hecho por la OIM a nivel nacional en la región. Entonces, ya hay alianzas y hay intercambios, hay antecedentes. Entonces, profundizar esas relaciones que ya se vienen dando, aceptar estos canales de comunicación, bueno, de qué nuevas realidades se están identificando estas organizaciones, para que nosotros podamos ampliar nuestra perspectiva y mejorar nuestros programas de asistencia y abogacía en general. Bueno, ¿qué necesitas saber para ajustar la programación en función de los cambios en la situación de las personas con diversas SOGIESC? Para hacer I monitoreo de la think we are. situación, identificando cambios. Sorry. Yes. I think you can hand over to Linda. Ah, ok. Le estaba quitando la slide. Ok. So, Linda, over to you. Sorry. Muchas gracias, Ignacio, y por, por lo que no estaba en la sesión que tuvimos la semana pasada. Mi nombre es Linda Cotone y hoy me conecto desde Túnez, es un placer, pero normalmente estoy basada en la oficina de Ginebra, la oficina global de Ginebra. Así que sí, continuamos, si os parece, a aplicar el diagrama de flujo y como estamos entre nosotros, lo vamos a hacer un poco interactivo y vamos continuando preguntando o reflexionando juntos sobre unos aspectos que es importante poner en práctica, sobre todo porque nosotros en nuestro trabajo nos pasa muchísimas veces que nos encontramos en situaciones específicas y tenemos que estar listos a responder de forma más adecuada. Entonces, sí, vamos. ¿Qué necesitamos saber para ajustar la programación en función de los cambios de la situación de las personas con diversas SOGIESC? Para hacer el monitoreo de la situación, identificando los cambios y esto en función del cambiamiento en el tiempo. Ya lo vemos que es importante tener los datos para ajustar nuestra programación, pero ahora tenemos que reflexionar sobre monitoreo de la situación. ¿Qué necesitamos saber, según yo, y sobre la base de vuestra experiencia? Podéis hablar también. ¿Qué os parece? Bueno, como somos un poco más tímidos hoy, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta cómo está evolucionando el impacto de la crisis, a saber los riesgos, las capacidades, las prioridades, el acceso a bienes y servicios básicos por parte de personas con diversas SOGIESC. ¿Estamos de acuerdo sobre esto o tenemos dudas o preguntas que tenemos que discutir juntos? No hay objeciones, así que podemos continuar. ¿Sí?
Maybe esto they es, can give us a thumb up, if that's Eh. okay. How do you say thumb up in Spanish? Pulgar. Pulgar para arriba. para arriba. Eugenia tiene una pregunta. No, estaba intentando de hacer. Voilà. Ahí Sí, está. correcto. Estar al día con los cambios de sus denominaciones, sí, eso es también muy importante. Bueno, y para nosotros es importante de saber que no estamos solos, que vosotros manifestéis vuestra presencia. De acuerdo, vamos a continuar. Aquí estamos totalmente de acuerdo, dice Cristian, y la evaluación no puede ser solo al principio o al final, sino un monitoreo a lo largo de la crisis. Exactamente, es súper importante, además porque nos permite de ajustar los programas, como dijimos antes. A ver, aquí tenemos varias opciones. Podemos utilizar el chat para contarnos qué método utilizaríamos para recopilar información sobre cómo están evolucionando el impacto de la crisis del acceso a bienes y servicios básicos por parte de personas con diversas SOGIESC y por qué. Las opciones que tenemos por aquí son entrevista estructurada por hogares con la población general, entrevista con personas con diversas SOGIESC, entrevista con informantes clave que no se han especializado, observación de los encuestadores de la DTM, informar con el personal de protección y los proveedores de servicios o los datos cualitativos agregados de gestión de casos. ¿Qué pensamos? ¿Cuál es la opción correcta? Aquí tenemos opciones múltiples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la más correcta? Bueno, Eugenia nos dice 5. ¿Estamos de acuerdo? Bárbara también dice 5, pero Christian dice 2. A ver, tenemos también un comentario por Daunia que nos explique que tenemos que distinguir entre el monitoreo de la situación, que es algo distinto de monitorear el programa como conjunto, porque en este caso tendríamos que recopilar otro tipo de información. Los datos que van a ser incluidos son completamente distintos. A ver cuál es la respuesta. Son las entrevistas con las personas con diversas SOGIESC, que nos permite también de hacer un monitoreo de la situación, pero también la opción 5 que lo dijo Bárbara, que es informar con el personal de protección y los proveedores de servicios, porque ellos tienen conocimiento directo y claramente pueden aportar informaciones adecuadas y al día. Pero también no tenemos que olvidar los datos cualitativos agregados de la gestión de casos, y eso es más aplicable por lo que trabajan en gestión de casos. Sí, la opción 6 se refiere a los gestores de casos, porque tenemos un recurso, tenemos como datos que vienen de la gestión de casos y sí que podemos consultar con los colegas que se ocupan de esto, porque ellos también pueden proporcionar información que esté puesta al día. No sé si Daunia querría decir algo. Adelante, Daunia. I just wanted to highlight something Barbara wrote that is very correct. It is important to remember that when we want to look over time, monitoring the situation, which is what we do now, we need to find something that is allowing us to do that over time. While in other data collection exercise, we do them as puntuales, right? As an image. We want to see the movie here. So I just wanted to highlight because it was a very good comment. Linda, Ok, sí, por favor. te hago una consulta, porque como nosotros queremos ver Sí, el impacto diferencial en sí, SOGIESC de una sí. crisis o una situación específica,
Sí, Es también, o sea, es complementar esta información, por ejemplo, a la información que te pueden dar estas estructuradas, llego para poder identificarlo y poder comparar. perdón, Por es que ejemplo, la no inf- tuve buena conexión. ok, ¿Lo puedes ok. repetir, por favor? Claro, por ejemplo, la información que yo obtendría del punto 2 Ujú, también serviría, pienso yo, corregime por favor si me equivoco, con la sí, información del punto 1, porque yo ahí puedo identificar las diferencias, si hay similitudes, si efectivamente hay un impacto diferencial en personas de la diversidad, digo, en todo el ejercicio. Obviamente, si necesito absolutamente. saber de personas de la diversidad, sí. Sí, sí, sí. No, sigue, por favor. No querría interrumpir. No, no, esto que obviamente si yo necesito saber las necesidades puntuales de las personas de la diversidad, tengo que encontrar a las personas de la diversidad. Pero esa Sí, información yo la puedo comparar, sopesar absolutamente. con las entrevistas estructuradas. Sí, absolutamente confirmo que es posible y eso nos permite realizar un análisis comparativo que puede ser muy relevante para complementar lo que está compartido por las personas con diversas SOGIESC. Así que sí que lo podemos utilizar como medios de información complementarios. Pero Daunia aquí nos dice que normalmente en la práctica nosotros no utilizamos en el terreno las encuestas con los hogares para recopilar datos e información específicos con relación a personas con diversas SOGIESC, pero sí que lo podemos hacer en comparación con las necesidades, los riesgos que son distintos. Sí, Estoy de exacto, acuerdo exacto. con ellas. Sí, 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 porque aquí vemos también un comentario por Eugenia que nos dice que sí que podemos hacer triangulación. Absolutamente sí, y esto quiero decir cuando decimos que lo podemos utilizar como medios complementarios. No va a ser el recurso primario, pero secundario sí es posible, porque lo que es importante considerar para nosotros es que son las entrevistas con las personas que no nos pueden permitir de tener una idea más completa de las necesidades de esas personas y también tenemos que enfocarnos en la información compartida por el personal de protección y los partners, los socios que trabajan con nosotros, porque ellos también están en el campo y tienen acceso directo a ese tipo de información. Y como otro recurso importante son los datos que recopilamos cuando respondemos a los casos. Así que sí, la 6 era también una opción posible. ¿Hay más preguntas sobre eso? Bueno, entonces continuamos. Eso lo encontramos también en el diagrama de flujo que fue presentado por Ignacio antes y Daunia, que nos explica que cada número acordado, bueno, esa es una traducción un poco rara, pero lo que queremos decir que de vez en cuando tenemos que controlar que la entrevista con expertos con expertos de personas con diversas SOGIESC y las entrevistas de expertos y discusiones de con grupos focales, teníamos también que considerar, ha pasado algo. No. Tenemos también que considerar las entrevistas con proveedores de servicios para evaluar los cambios a lo largo del tiempo, así que los informes de protección del personal y las análisis y la información cualitativa agregada a partir de los datos de gestión de casos sobre cambios a lo largo del tiempo. Nunca, y lo repetimos otra vez, nunca utilizamos números, ubicaciones o información identificativa del personal, porque eso puede traducirse en riesgo. What Christian and Barbara said, it has to be done over time. Exactamente.
Así que continuamos. ¿Qué necesitamos saber para ajustar nuestra respuesta en función de los socios, los partners, pero no se dice mucho partners, los socios para el acceso a nuestra asistencia por parte de personas con diversas SOGIES, para hacer el seguimiento del programa, identificando cambios a lo largo del tiempo? ¿Qué necesitamos saber sobre la base de lo que discutimos hasta ahora? Claro. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, como las personas con diversas Sorry, SOGIES. Sí. Linda, yeah, I think Christian has something. La necesidad, los riesgos, las preocupaciones y las capacidades de personas con diversas SOGIES. Cristian estaba súper correcto. Lo siento Maybe que... I can make that differentiation. What I was trying to say in the chat, Christian, this is correct for what we were saying before. So this is exactly what we wanted for monitoring the situation over time. And you also were right that we need to do that over time, not just in the beginning and the end. For this one, this is what we call program monitoring. I think my translation was monitoreo de programa, but I don't know if that's correct. This is what you do when you want to know how IOM or your specific program is reaching or not reaching everybody. So there is a different, there are two different definitions. One is monitoring of the situation and one is monitoring of the programs. So absolutely correct, Christian. This is what we were talking about before. This one that we're talking about now is monitoring of the programs. Over. Gracias. Así que sí, confirmado que tenemos que también evaluar cómo las personas con diversas SOGIES continúan accediendo a la asistencia, las barreras y los factores que facilitan los riesgos. ¿Qué método utilizaríamos para recopilar información sobre cómo las personas con diversas SOGIES continúan accediendo a la asistencia, las barreras, los factores que facilitan y por qué? Entre las opciones que tenemos por aquí, tenemos entrevistas individuales con la población general, entrevista con personas con diversas SOGIES, entrevista con informantes clave que no están especializados, informar con el personal de protección y los proveedores de servicios. Tenemos, Bárbara, que nos dices la 4, el personal de protección y los proveedores de servicios. ¿Alguien opina diferentemente? Tenemos también Ignacio que nos dices la 2. Ambas son correctas, exactamente. Para hacer esto, el método sería entrevistar con personas con diversas SOGIES, informar con el personal de protección y los proveedores de servicio. ¿Hay alguna Cristian también ya lo tenía. Dice también, tanto porque las personas con SOGIES conocen las barreras y necesidades que enfrentas y también lo profesional especializado conocen y complementan. Sí, exacto, es súper correcto. ¿Hay algunas preguntas sobre esto? ¿No? Así que bueno, continuamos. Esto lo encontráis en el diagrama de flujo que nos dice que de vez en cuando se tienes que hacer entrevistas con expertos con diversas SOGIES, con proveedores de servicios y también son relevantes los informes del personal de protección y los análisis comparativos de información cualitativa. Recordamos, nunca utilizamos número por ubicación o área definida, ni ninguna información que pueda identificar la persona.
Tenemos que utilizar la información registrada en el sistema de gestión de caso, pero solo los que los beneficiaron ofrecieron voluntariamente y que nosotros no podemos nunca pedir más informaciones. Veo que Ignacio quiere añadir algo. Sí, por favor. Sí, en línea con lo que hablabas de los números, ¿no? De no reportar números. Em, Hay varios motivos por los cuales no. Yo creo que el principal es porque preguntarle a alguien por su orientación sexual, porque además muchas preguntas están planteadas como, ¿es usted miembro de la comunidad LGBTIQ+? O sea, es como muy directa y es muy fuerte para preguntarle a alguien. Además porque puede retraumatizar, porque es incómoda y hasta en un punto puede poner en riesgo a la persona que está enumerando, porque alguien puede reaccionar mal a que le pregunten si es gay, lesbiana, trans, travesti, puede reaccionar mal. Eso como básico. También, como es una pregunta que es en cierta forma es invasiva y muy privada, mucha gente probablemente va a decir que no, por más que se identifique como de la comunidad. Entonces, esos porcentajes, esa prevalencia, que es a lo que la pregunta intenta buscar, va a ser muy baja. Va a ser menos del 1%, 0,4, 0,5. Entonces, ¿qué pasa en términos de reporting y advocacy? Un donante que ve un porcentaje tan bajo de personas de la diversidad va a decir, ok, esto no es una prioridad, no es un problema, no hay que priorizar esto. Entonces es súper contraproducente a los fines de mejorar y fortalecer, robustecer nuestra respuesta, preguntar cuántos miembros de la comunidad hay. Solamente eso para añadir en cuanto a los números. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta intervención. ¿Hay más preguntas o comentarios que queremos compartir? Si no, vamos a ver otro aspecto. Próxima pregunta. ¿Qué necesitamos saber para crear mapeos de servicios y rutas de referencia? ¿Qué dicen? I think our protection colleagues must know this. Christian. Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy Adrián García de la misión en Colombia. Yo hago parte del equipo nacional de protección y bueno, frente a esta pregunta para nosotros siempre ha sido clave, no solamente porque acompañamos proyectos especializados en protección, sino que también apoyamos la transversalización del enfoque a los demás servicios que tiene el programa. Y aquí yo pensaría en algunos puntos claves para poder crear mapeos de servicios y rutas de referencia seguras, ¿no? Basadas, por supuesto, en el enfoque centrado en las personas sobrevivientes o que están en riesgo de serlo. Para mí es clave, uno, primero, conocer qué servicios hay en la zona y cómo están distribuidos estos servicios, a quiénes acompañan estos servicios, cuáles son los criterios y las formas de acceder a estos servicios para que nos permita transmitir la información a las personas que vayamos a referenciar o a comunicar el servicio que hay en la zona. Y no solamente servicios pensados desde la lógica de la cooperación o de la asistencia humanitaria, sino también de las instituciones locales, públicas, gubernamentales que existen en la zona y que también, pues, en ciertos momentos y en ciertos contextos también se convierten en factores de riesgo para las personas con sociedad diversa específicamente. Un segundo paso, pensaría yo, es analizar qué tan seguro es este servicio. Por ejemplo, si hay servicios de alojamientos temporales dentro del territorio, garantizar a través de una visita por parte del equipo quien esté construyendo el mapeo, que realmente cuente con unas referencias claras de seguridad, que el espacio sea digno para las personas, etcétera, etcétera. Y esto también a través de unos acuerdos formales o informales, a través de memorandos de entendimientos con los prestadores de servicios, que nos permita a nosotros garantizar que realmente ese servicio es seguro y digno para las personas. Y quizás un último elemento es construir procedimientos operativos estandarizados de cómo va a ser la referenciación con estos actores, es decir, que se va a hacer a través de un correo electrónico, a través de una ficha, que la ficha va a ser
no sé, a través de salvaguardias protegiendo los documentos, etcétera, etcétera, para garantizar todo el enfoque centrado en la persona sobreviviente, seguridad, eh, autonomía, protección, respeto y demás. Cambio. Perdón, lo extensivo. No, por favor, era súper útil. Ya vemos que podemos confirmar con Daunia que los colegas de protección saben, lo saben todo. Así que es muy correcto. Hemos hablado del servicio, los criterios, la información disponible, instituciones públicas. También el analizar la seguridad de estos servicios, incluso el alojamiento, si el espacio es digno. Y también las proceduras operativas estándares. Y eso se alinea mucho con lo que Bárbara dice también, porque nos dice que tenemos que saber cuáles son los puntos focales a quién nos podemos referir, la ubicación de los servicios y cuáles son las agencias. Vamos a ver qué dice la respuesta por aquí. Dice lo mismo: disponibilidad, especialización y adecuación de los servicios básicos, las estructuras de apoyo y las redes que estén disponibles en la zona donde operamos. La disponibilidad de servicios de salud y capacidad para proporcionar el apoyo específico a las personas transgénero, la salud sexual, la atención al VIH y los servicios adaptados a la violencia de género. Así que sí, es un poco más específico sobre servicios de salud, pero los servicios públicos también funcionan. Modalidades seguras para acceder a esos servicios básicos y cuáles son las estructuras de apoyo y redes. Así que sí que lo tenemos. ¿Hay preguntas sobre esto? Todo queda claro. Sí, 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 sí. Dice Daunia que la reflexión de Adrián sobre los recursos locales es importante. Adrián, por ejemplo, nos brindó el ejemplo de alojamiento, pero también puede ser alojamiento, salud, también puede ser otro tipo de respuesta, como por ejemplo la educación si hace falta. Otra pregunta con respuesta múltiple. ¿Qué método vamos a utilizar para recopilar información sobre disponibilidad, especialización, modalidades seguras de acceso e idoneidad de los servicios? Aquí tenemos como opciones entrevistas individuales con la población general, entrevista con personas con diversas socias, entrevista con informantes clave no especializados, datos agregados de gestión de caso y entrevista con expertos e informes de actores de la salud. Y puede ser también informar con el personal de protección y proveedores de servicios. ¿Qué pensamos? Laura nos dice la 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Qué opinamos? A ver. Lucía dice 2, 5 y 6 y Bárbara nos dice 6, 5. Creo que Lucía tenía la respuesta perfecta, aunque los demás también nos acercamos. Serán las entrevistas con las personas directamente interesadas, sino también informes de actores de la salud y protección, actores de protección. ¿Qué dice el diagrama de flujo? Perdón. Nos confirma que esa es nuestra respuesta. Tenemos preguntas. Seguimos aquí. Linda, ¿podrías? Sí, dime, Ignacio. Sí, no estoy viendo que nos queda poco tiempo, pero nada, si podrías aclarar por qué no la 4.
Porque a lo mejor en los datos agregados de gestión de casos no se encuentra ese tipo de información, no son tan comprensivos. Así que si vamos directamente al personal de protección y a la entrevista con expertos de salud, vamos a obtener la respuesta. Pero Daunia, por favor. No, I agree. We might have some information there, but it's not going to be the latest as well. Things change very quickly, so we recommend the others. More up to date. Así que sí, espero que se quedó claro. Vamos a continuar. ¿Qué necesitamos saber para garantizar que cualquier tipo de actividad de gestión de casos responda de manera adecuada y segura a las necesidades y riesgos de las personas con diversos riesgos? The colleagues from protection will know this one too. Sí. Y encima lo dijimos antes. Sí, Sí, adelante, no, Adrián. quizás para complementar frente a la pregunta, bueno, en Colombia hemos tenido una experiencia en materia de gestión de casos de proyectos especializados en protección. Incluso hace un par de tiempo atrás tuvimos un proyecto específico con personas SOGIES diversas, donde se incluía la respuesta de gestión de casos. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Bueno, pensaría en 3 o 4 aspectos. Uno, en garantizar todo el lineamiento técnico que involucra incluir una respuesta de gestión de casos, es decir, los 6 pasos, desde la evaluación, el plan de caso, el seguimiento al caso y el cierre de caso, y que transversalmente en todos estos pasos de la gestión de casos, pues involucra una recopilación de la información, ¿no? Y unos detalles sensibles de la información. Y ahí es clave tener, por supuesto, los procedimientos operativos estandarizados, los protocolos de Perdón, ¿hay problemas seguridad. con el audio o es aquí mi conexión? I can hear Adrian. ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Listo. Los Continúa, protocolos de Adrian. seguridad, el sistema de información que se utiliza para la recopilación de la información y para el acompañamiento, sobre todo porque cuando hablamos de gestión de casos, hablamos de una respuesta a diferentes tipos de violencia, abuso, discriminación, etcétera. Y también incluiría, por supuesto, todo el componente de capacitación constante a los equipos de gestión de casos, del manejo seguro y ético de la información, de el acompañamiento sensible a las personas, de la comunicación entre las personas bueno, todo el componente de PEAS también por la relación cercana entre el proyecto. Tapio. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Eso es incluso más completo de lo que teníamos nosotros. ¿Hay algún colega que quiera añadir algo? A ver qué dice el diagrama de flujo. Nos hablas efectivamente de modalidades de acceso y apoyo, línea roja, que no fue mencionado, vías de mecanismo de derivación, capacitar los trabajadores y los gerentes de caso, y lo dijo bien Adrián. También tenemos comportamiento y preguntas, o tener en cuenta líneas rojas y obligaciones en virtud de la legislación nacional, así como obligaciones por el contrato de la OIM, que nos invita a capacitar el personal, incluyendo sobre consideraciones de seguridad, de logística y de administración, incluso para los trabajadores sociales y los gerentes de casos que trabajan con nosotros. ¿Tenéis algo que comentar a propósito de esto? Nos dice Daunia que estos puntos están incluidos también en la guía que ha sido desarrollada
Y tiene también una sección de preguntas más frecuentes que se pueden consultar. Ahora en inglés, pero pronto también en español. Vamos. Otra pregunta. ¿Qué método utilizaríamos para recopilar la información para establecer una gestión segura de casos que responda adecuadamente a las necesidades y riesgos de las personas con diversas SOGIESC? Las mismas opciones que antes, es decir, entrevistas con la población general. Segunda, entrevista con personas con diversas SOGIESC. Entrevista con informantes claves que no estén especializados. La cuarta es datos agregados de gestión de caso. Y en última opción, material de capacitación existente, procedimiento operativos estándar y vías, mecanismos de derivación. Bárbara nos dice 5 y Adrián nos dice 4. Tenemos opiniones distintas. ¿Hay más? ¿Estamos seguros? A ver. Datos agregados de gestión de caso era la respuesta. Y nos dice el diagrama. Yes. I think Sí. there is a problem with the presentation. It's 5. Ah, As se desplazó. Adrian said in his comments, it's actually everything that you need is all those things that enable a safe management of the cases. I think, Adrian, you said 4, but you meant 5. And 4 is exactly that. It's the cases, so you don't need 4. I think there is an issue with the presentation, so it's 5. Entonces sí, los materiales de capacitación existentes, los procedimientos operativos estándar y los mecanismos de derivación, lo que estábamos hablando antes. ¿Claro? ¿Preguntas? Adrián nos dice que no está de acuerdo porque nos detalla la información de los casos. Pero como lo decimos antes, incluso los datos agregados de gestión de casos no nos da una información unitaria, solo algunas informaciones que no podrían ser relevantes por lo que nosotros estamos intentando. ¿Convencidos? Sí, perfecto. Mientras tanto, creo que nos perdimos a Ignacio. Ahí está, perfecto. ¿Qué método utilizaríamos para recopilar la prevalencia, número o porcentaje de personas con diversas SOGIESC entre los beneficiarios o en una comunidad? ¿Y por qué? Tenemos opciones, entrevista estructurada por hogares, discusiones de grupos focales, entrevista con informantes clave no especializado y observación de los encuestadores de la DTN. ¿Qué pensamos? Esa es una pregunta, ¿cómo se dice en español? Tricky. Engañadora. Cascarita. Sí. Be very careful. Linda is trying to trick you. Qué mala soy. Bárbara, nos dices la 4 y la 3. Entrevista con informantes clave no especializados y observaciones de los encuestadores de la DTN. Don't fall into Linda's trap. It's a trap.
You want to go ahead, Linda? Sí. Que nunca preguntes a la persona sobre sus zodiacs, que lo dijimos hasta ahora. Así que, así que es importante que no lo olvidemos, que no, no, pobre, Bárbara Caí. No, ahora no lo vas a olvidar nunca en tu vida, te lo prometo. Bueno, así que aquí termino y doy la palabra otra vez a Ignacio, ¿no? A mí? A Daunia, perdón. We are running a little bit over time, but the next section explains why we do not collect. We do not ask information about persons zodiac. Why I don't ask anybody about their zodiac? Not for prevalence, but also not for monitoring of my programs. I do not ask my beneficiaries, what is your zodiac? What is your sexual orientation? What is your gender identity? And so on. You have this presentation, Ignacio, you can share it with everybody. And it's also online at the same link that I put. And there are a number of specific reasons that you can think about. And if you have any question, come back to me, ask us, ask Ignacio, and Ignacio will answer. But in reality, Ignacio gave you already before the main reasons why we do not do that. And they are listed here. These data do not help our response because regardless how many people are in a community, we need to adapt our programming. We need to advocate for them to access services and goods. It doesn't matter how many they are. If we ask people, we're putting people at risk. We're putting people that we ask to at risk, people that ask on our behalf at risk. We can put their families at risk, so we don't ask. So we don't need it. If we ask, we may put people at risk. And as Ignacio said before, the results are not reliable because of all the reasons that he said. People will not be free or able or willing to answer because it's dangerous or because they're just not ready to share that very personal information. And we don't need it, remember. So the results will not be reliable. We can even do harm by providing that number to our donors or in general as an advocacy tool, because the number will be very small. I think Ignacio said it before very well. There is also one more thing. The results cannot be used to monitor our programs. And we need to remember that when we want to monitor our programs, we still cannot ask people about their zodiac. In the presentation and in the guide and in the frequently asked question, which is only 6 pages, so it's easier than the guide, you will have some suggestions on how you can get the information that you need for monitoring, for example, in addition to all the other examples that you can think of related to the other objectives that we have explored today. For example, for monitoring, you can use a number of programs that are designed to accommodate different needs, because we need to start any program designing it already knowing that there will be persons in a community, because the persons with diverse zodiacs are in every community. So we need to already plan on what to do when we have a situation of a person who has a specific need in the case of our programs. And we need to train our staff, including the people that are frontline, on how to, what is the standard operating procedure? What do they need to do in case there is, for example, a person with diverse gender identity or expression that needs to be accommodated in a shelter or in a common accommodation or group accommodation, because that's one of the examples that come up very frequently. So we don't ask for gender identity, but we are ready to accommodate what we know is going to come up. And if we do very well our research before, and we understand the risks, the discrimination, the obstacles, and the different priorities that persons with diverse zodiacs have,
we will also be able to design our program so that they can be safely accessed by everybody. So there are a couple of ideas, but you have more in the frequently asked question FAQ document that I linked before. I'm going to hand over then to Linda again. Sorry, Linda, for maybe this couple of slides before we finish. Sí, muchísimas gracias, Taunia. Y puede pasar que cuando en nuestro trabajo a veces nos encontramos en encontramos en la situación que alguien puede revelar sus diversas SOGIESC. Y como somos el personal de la OIM, nosotros tenemos que quedarnos listo para hacerlo. Y no proporcionar obstáculos, pero vamos a recibir esa información y tratarlo con confidencialidad. Pero eso depende mucho del caso concreto y pueden producirse distintas situaciones. En este caso es esencial que el personal de la OIM garantice un entorno seguro donde estas divulgaciones puedan ocurrir de manera segura y mantener la confidencialidad. Las consecuencias de estas revelaciones nunca deben poner en peligro la seguridad y el bienestar de la persona. Así que es súper importante que también que el personal de la OIM asegure que todos los procedimientos operativos, estándares específicos de la respuesta estén listos y nuestro colega esté familiarizado con ellos, así que podemos dar seguimiento a dichas divulgaciones y garanticemos la seguridad y el acceso a los bienes y servicios que estén disponibles. Por ejemplo, incluyendo modalidades para responder a las necesidades específicas de las personas de todos los géneros y grupos en todos los proyectos, desde la etapa del diseño hasta durante la implementación hasta la evaluación. El personal de la OIM debe también contar con mecanismos de derivación apropiados y actualizados a fin de referir de manera segura a todas las personas que necesiten este tipo de asistencia especializada. Así que confirmamos otra vez, el personal de la OIM tiene que tener instrucciones, conocer los POE y los sistemas claros y contextualizados dependiendo del contexto donde operamos para recopilar, almacenar, compartir y destruir los datos sobre las personas con diversas SOGIESC y sobre las diversas SOGIESC de los individuos, ya que estos datos son información de identificación personal que tienen que ser considerados como datos secretos por la política de protección de los datos publicada y aplicada por la OIM. Si estos datos pueden caer en manos equivocadas, podrían exponer a las personas y sus familias a acoso, discriminación y exclusión, explotación, abuso y violencia que nuestro trabajo nos permite prevenir. Todo el personal de la OIM tiene que tener una comprensión muy clara de lo que significa diversas SOGIESC y cuáles son las obligaciones para proporcionar ayuda a todas esas personas. Claramente tenéis esa información disponible en la guía que ha sido publicada. Nosotros estamos a disposición para que, si en caso de que tenéis más preguntas, y sobre todo, para cuando tenéis que hacer comunicaciones públicas, es importante que nos consulten en caso de que tenemos dudas. Thank you, Linda. I think it's time for Ignacio to take us through the end. Thank you again. No te escuchamos, Ignacio. No.
Ignacio? Okay. I can definitely take over for Ignacio, who is having problems with the audio. Sorry to do this in English. I hope we have now reached our objectives after our two different sessions that we had last week and this week. And we hope that now we are better able, all of us, to identify what is the information we really need in order to make sure that our response includes the needs of everybody, including those of persons with diverse OGS, la comunidad LGBTIQ+. We are able now also to know at least where to find the methods and sources that we need to use for each of the information that we need. And hopefully we're also better able now to explain why we cannot ask people about their sexual orientation, gender identity, and sex characteristics. We have in this PowerPoint that again is online as well, the contact details in addition to Ignacio, because you always can refer to the regional colleagues. If you're facing a situation that is difficult to solve, if donors are asking you for things that you know are not safe to do, or if you just need to brainstorm with other people about this issue, we have Jennifer Rumbach, who is our colleague in New York. She is the global LGBTQI focal point. And we have also my email here, and Nadia, who is the head of protection. We have the training resources online. We're going to upload a video soon about the same issue. And we have these that you have seen before, our resources, the operational guide, the frequently asked question, because the operational guide is very long. It has a lot of details, so if you need the details, go there. Otherwise, the frequently asked questions are there, and the one-pager decision-making tree that we went through so detailed today, in so many details today. We also have in DTM, for the DTM colleagues, the guidance on collecting data on sex and age that also identifies the fact that DTM does not collect data on SOGIESC. So it's quite important that we remember that. And unfortunately, Ignacio cannot. Ahora. Oh yeah, you can. Okay, Ahora over to you sí. then. Bueno. Listo, gracias. Bueno, colegas, muchas gracias por su participación. Gracias a Linda y a Damián por tomarse el tiempo de todos estos encuentros. Honestamente, muchísimas gracias. Gracias por haberse conectado. Les dejamos acá un pequeño formulario de satisfacción, a ver qué retroalimentación nos pueden hacer. Se las agradecemos desde ya. Y bueno, dentro de poco tiempo vamos a estar compartiendo el producto final de gestión de conocimiento con un resumen de las sesiones. Así que eso de mi parte. Muchas gracias. Bye, everybody. Thank you, Linda. Thank you, Ignacio, for bringing us together. Gracias, Chau, chau, feliz muchas día. gracias. Bye. Igualmente. Thank you, everyone. Bye. Have a nice day.